Gracias a todos por venir y gracias a Pablo por aceptar hacer la presentación. Gracias a Cira por aceptar, como decíamos antes, hacer los comentarios del libro. Esta es la última sesión del seminario de este curso, hasta el curso que viene. Entonces lo que vamos a hacer es intentar hacer la dinámica que, bueno, la cuento para que quede la grabación, pero lo que hemos explicado. Pablo tendrá alrededor de unos 25 minutos, más o menos, arriba abajo, para hacer los comentarios que considero oportunos sobre los aspectos más importantes del libro y después, pues, Cira para comentarios sobre el libro, preguntas, lo que estime oportuno. De, ahí dejaremos unos 40, 50 minutos más o menos y luego si hay gente que dejaremos un turno de preguntas porque siempre suele haber preguntas para que le hagan a Pablo sobre comentarios de Cira, lo que consideréis oportuno. Eh, Miguel Ángel va a presentar a Pablo. Yo sí que quería decir algunas palabras sobre Cira, que es profesora titular del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia y que además es una gran conocedora no solo del fascismo español, sino también de la ciudad de Madrid en ese periodo. Y es también una de las razones por las que creíamos que era la persona más adecuada para comentar este libro con Pablo. Por tanto, Cira, repito, te reitero nuestro agradecimiento porque hayas aceptado estar aquí. Y así sin más dilación y para empezar le doy la palabra a Miguel Ángel para que se presente a Pablo y ya, Pablo, puedes comenzar cuando quieras. Y os pido a todos los demás que estéis conectados que silenciéis los micrófonos y así no nos entra ningún sonido. Miguel Ángel. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, pues la verdad es que tenemos el gusto de tener a Pablo del Hierro, que es como, o sin el como tener a alguien de casa, porque es colaborador del proyecto de investigación, porque es amigo y porque tiene una trayectoria de muchos años a la que hemos asistido con muchísimo interés. Pero vamos a hacer la presentación breve, como además piden las redes, ¿no? Porque creo que las presentaciones largas nunca son buenas y menos todavía con estos formatos. Bueno, decir que Pablo es Teaching Assistant, es profesor asociado, podríamos decir, no sé si él estará de acuerdo más o menos con esa adaptación, pero bueno, en todo caso, profesor de la Universidad de Maastricht, de Historia Europea, y su trayectoria es de una persona que, como otros de su generación, tiene una formación internacional de carácter europeo porque estuvo en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, ¿no? Es una de esas generaciones, como otros, pues que se nutrió de ese ambiente internacional, ¿no? De la abadía fiesolana y yo creo que es uno de los mejores frutos, de alguna manera, de todas esas generaciones que ya tuvieron una formación desde el principio que iba más allá de los estrechos márgenes, ¿no? de una universidad determinada, ¿no? Como ocurría en el pasado. Entonces, su trayectoria ha sido también de una investigación de carácter internacional. Su tesis doctoral, que acabó siendo el libro editado por Palgrave Macmillan en 2014, bueno, doy ya el título del libro, era Spanish-Italian Relation and the Influence of the Major Powers 1943-1957. Entonces, es decir, una cuestión de relaciones internacionales que tenían que ver con dos estados, en este caso el español y el italiano, y entonces ahí hay un claro punto de partida que le lleva, sobre todo con el paso del tiempo, como se irá viendo en sus artículos y en su producción intelectual, a interesarse por el caso del fascismo en su vertiente transnacional, en su vertiente de la comunicación que existe entre los distintos fascismos, posfascismos y manifestaciones de lo que en español se ha dicho hace muchos años genéricamente extrema derecha. Fruto de ese trabajo, además de, como digo, pues importantes artículos en revistas, pues en Contemporary European History, por decir uno de los más relevantes, pero muchos otros más. Digo que fruto de ese trabajo, además de la tesis publicada por Palgrave Macmillan que he dicho, va a ser el libro escrito con Matteo Albanese, Transnational Fascists in 20th Century, Spain, Italy and the Global Neo-Fascist Network, editado o publicado por Bloomsbury en el año 2016. Este perfil es el que yo creo que ha ido profundizando, además de otras conexiones, y el fruto por el que estamos aquí de toda esa, bueno, pues de toda esa concentración en el tema y de toda esa reflexión, es un libro, yo creo, en donde aúna sus raíces, como se ve en la presentación del propio libro, sus raíces y su experiencia con, bueno, su conocimiento profundo sobre las redes
del fascismo posteriormente a 1945, que en poco tiempo hemos visto cómo era un tema que cada vez tenía más fuerza y estaba más presente en nuestra realidad historiográfica, cuando hace muy poquito tiempo estaba ignorado. En ese sentido, uno de los pioneros, no por este libro, sino por todo lo que hay detrás, va a ser Pablo. El libro que es del que vamos a hablar esta tarde, Madrid Metrópolis Neofascista, editado por Crítica, salió hace unos meses. Es una presentación más tardía de lo que correspondería, pero también es bueno que hablemos de los libros y de las aportaciones un poco en su sazón, no yendo a la novedad, sino cuando además ya es un producto que ha dado suficientemente guerra, como para que podamos hablar de él como ya un elemento, yo creo, relevante, ¿no?, de esa reflexión historiográfica sobre el fascismo después del año 45. Y además el libro, pues yo creo que conecta muy bien con las preocupaciones de nuestro proyecto, del que Pablo es miembro destacado, es decir, cuál es el papel de la España de Franco precisamente en lo que sucede con el fascismo, con lo que queda en el fascismo o con lo que se quiera reconstruir del fascismo por parte de estas redes después del final de la Segunda Guerra Mundial y esa aparente desaparición total del fascismo, que es un poco lo que nos enseñaron, lo que vimos o lo que se nos dio siempre por explicado cuando estudiábamos la historia posterior al año 45, en donde, como pasa con los ordenadores, cuando se resetean, como hemos dicho en más de una ocasión, la democracia aparece automáticamente en cuando quitamos el fascismo, ¿no?, sin mayor problema. Esa es una tesis que nosotros combatimos y que precisamente desde el proyecto queremos mostrar su complejidad, y yo creo que uno de los mayores lujos que hemos tenido y tenemos es tener a personas como Pablo. Por lo tanto, muchas gracias, aunque seas del team, pero muchas gracias por estar aquí y por permitirnos un poco reflexionar en torno a tu aporte, que yo creo que es un aporte, desde luego, muy relevante, como dirán los compañeros. O sea que por mi parte nada más. Presentado quedas y gracias otra vez. Genial, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por esas palabras tan amables. Muchísimas gracias también por organizar este evento, también a Carlos, compañero que se encarga también de muchas cosas logísticas, y muchas gracias a Cira por participar de esta conversación. Como bien decíais, voy a tratar de mantener este primer turno breve, para no soltar la típica matraca y dar paso a otras voces y quizá convertir el evento en algo un poquito más interactivo. Entre otras cosas, tampoco me voy a tratar de alargarme porque Miguel Ángel ya ha dicho algunas de los aspectos más salientes que yo quería comentaros. Cómo llegué a este proyecto, un poco mi trayectoria, mi interés por entender el legado de los fascismos a partir de 1945, cómo llegué a través de una tesis que en principio era una tesis de relaciones internacionales, a entrar en contacto con documentación de ciertas personas muy vinculadas, ya sea al fascismo italiano, al Tercer Reich, al colaboracionismo, y que habían logrado sobrevivir más allá de 1945, y no solo que habían logrado sobrevivir, sino que se habían mantenido activos políticamente. Y muchos de esos caminos de esas personas se cruzaban en el régimen de Franco, en la geografía española. Y para mí era una sorpresa porque durante mucho tiempo, bueno, yo había, digamos, tenido acceso a una aproximación bastante tradicional de lo que era la historia del siglo XX, que te planteaba el periodo de entreguerras como una especie de paréntesis en la historia europea, al estilo Luc van Middelaar, ¿no? Esa idea de que a partir de 1945 los europeos recuperan la cordura, nos volvemos todos demócratas de toda la vida, y aquí no ha habido fascistas, los que ha habido han sido purgados, etcétera, etcétera. Y miramos para adelante como un ejemplo, además, para exportar la democracia a todas partes. Y entonces me interesaba mucho entender qué había pasado con estas personas, y más allá de las biografías o de esa prosopografía de fascistas supervivientes a 1945, me interesaba comprender qué había pasado con su proyecto político, cómo habían interpretado la derrota que ellos consideran parcial en 1945, y cómo readaptan
algunos de sus presupuestos ideológicos más importantes a las nuevas circunstancias, al nuevo contexto que se va dibujando, que va a ser el contexto de la Guerra Fría. Y al final lo que queda de fondo, y es una de las cosas que a mí más me interesa, es también, o sea, no solo cómo las ideas viajan en el espacio, sino cómo las ideas también viajan en el tiempo y cómo se van adaptando y en qué momento ese fascismo pasa a ser algo distinto. Sí, en algún momento pasa a ser algo distinto, si se convierte en neofascismo, si se convierte en posfascismo, aquí ya hay un debate sobre etiquetas, si se convierte en algo como un nuevo tipo de extrema derecha, una extrema derecha 2.0, podríamos decir en palabras de Stephen Forti, y todo ello se combina con un interés que es un poquito más reciente, pero que es a nivel metodológico con la historia urbana global. Yo tuve la suerte, como decía Miguel Ángel, de hacer mi tesis doctoral en el Instituto Europeo de Florencia y durante aquella época entré en contacto con un compañero que en aquella época estaba haciendo, era un Max Weber, estaba haciendo la beca postdoctoral, que se llama Michael Goebbels, que ahora es profesor de la Freie Universität Berlin. Y justo en ese momento estaba haciendo la investigación para el que será probablemente su libro más importante hasta la fecha, que es el libro sobre la ciudad de París como centro de, digamos, de grupos en favor de la descolonización o grupos anticoloniales. Pues en París en los años 20 se reúne, por ejemplo, gente como Ho Chi Minh. Y entonces él analiza la geografía urbana de París y cómo facilita los encuentros entre todas aquellas personas que, digamos, tienen una perspectiva distinta con respecto a la colonización. Y ese trabajo ya me había fascinado y a través de él fui entrando a otros trabajos de historia urbana global y me parecía que tenía muchísimas posibilidades. Y yo creo que eso además es algo que en España también se lleva un tiempo haciendo y haciendo bien, ¿no? Afortunadamente tenemos a Cira, que yo creo que en su trabajo hay mucha parte de historia urbana con ambición global. Está Olivia Muñoz Rojas, por ejemplo, Manu Valentín, que todas han sido obras que han ejercido una influencia sobre mí. Y que de alguna manera tratan de ver la ciudad como nudo dentro de procesos históricos de calado profundo, que tratan de jugar una historia urbana global que trata de jugar con las escalas, con el micro y con el macro, siempre con la idea de entender fenómenos complejos. La ciudad planteada como algo más que un escenario de intercambio de ideas, no es solamente algo que está en el fondo, sino que es algo que adquiere una relevancia incluso a la hora de influir sobre esas ideas. La idea de que lo material juega un rol fundamental en el campo de las ideas, que es más que un simple telón de fondo. Entonces, de alguna manera, yo estaba a la hora de escribir este libro influenciado por estas dos partes, ¿no? La idea de los legados de los fascismos y la idea de la historia urbana global. Y luego, además, ya a la hora de elegir el caso de estudio, que es la ciudad de Madrid, entre 1939 y principios de los años 80, pues era una combinación de motivos, motivos personales. Pues yo soy de la ciudad de Madrid, nacido allí, había tenido varias experiencias por distintos motivos, encontronazos más bien con la extrema derecha. Siempre me había parecido una ciudad donde la extrema derecha estaba muy presente. En la vida pública era una cosa que las concentraciones de extrema derecha, yo en mi adolescencia las he visto desde las concentraciones en nuevos ministerios delante de la estatua ecuestre de Franco, hasta las peregrinaciones desde el intercambiador de Moncloa al Valle de los Caídos todos los 20 de noviembre, pasando por la Plaza de Cubos en Plaza España, los Bajos de Argüelles o incluso, para mi desgracia, como aficionado al Atlético de Madrid, el Vicente Calderón, que ha sido también, digamos, receptáculo de este tipo de grupos de extrema derecha. A ellos también se sumaba que había visto numerosa documentación que apuntaba a la relevancia de ese espacio urbano de la capital española para el desarrollo del proyecto neofascista, ¿no? Entonces me había encontrado muchísima documentación sobre personajes relevantes del neofascismo europeo y cuyas trayectorias vitales les había llevado en determinados momentos, incluso durante largos periodos, a habitar
la capital española. Y no solo habitarla, esconderse, sino que utilizar los recursos que ofrecía la capital española para incluso poner en marcha, agilizar, acelerar sus proyectos políticos. Así pues, en resumidas cuentas, el libro lo que trata es de presentar una tesis principal, que es que Madrid, no solo Madrid, pero Madrid como ejemplo de otras ciudades que también actuaron más o menos igual, fue clave para que los fascistas que huían de los aliados se escondieran y desde allí repensaran su proyecto político e incluso encontraran un caldo de cultivo ideal para colaborar y poner en marcha algunas de esas ideas que habían surgido de ese proceso de repensar qué es lo que había ido mal durante la Segunda Guerra Mundial y cómo podían remediarlo. Y me gustaría aquí subrayar que esta tesis lo que plantea también es una dinámica bidireccional, en el sentido de que la ciudad de Madrid es importante para las redes neofascistas después de 1945, pero las redes neofascistas también son importantes para la ciudad de Madrid. Las redes neofascistas también influyen sobre la capital española, influyen en su fisonomía, pero también en la percepción que se tiene de la ciudad de Madrid. Es decir, que aquí es una dimensión en la que se mezcla lo material y lo inmaterial, porque la presencia de estos grupos y de estas personalidades tan importantes, sus actividades allí, van a cambiar también la manera en la que se ve la ciudad. Quizá esté volviendo también a raíz de las últimas manifestaciones que han tenido lugar en la ciudad de Madrid. Me gustaría, para no extenderme mucho, simplemente plantear dos ejemplos que aparecen en el libro, pero que me parecen muy ilustrativos de lo que trato de explicar, de esta bidireccionalidad y de cómo lo material influye en las ideas y en el éxito o el fracaso de algunos de estos grupos o algunos de estos miembros de la red de extrema derecha. Me refiero a los casos de la Joven Europa y de Fuerza Nueva. Joven Europa, quizá decir algo más porque es menos conocido, es un proyecto neofascista de cariz claramente transnacional, que tiene, digamos, su epicentro en Bruselas y está encarnado en la figura de Jean Thiriart, que es un personaje muy interesante, un optometrista, pero muy involucrado en política, muy impactado por el proceso de descolonización y muy impactado por las ideas del paneuropeísmo fascista. Y él, ya a finales de los años 50, pues trata de poner primero en el campo cultural y luego en el terreno político una especie como de iniciativa, una especie como de partido o de grupo o de movimiento, quizás sería lo más adecuado, de corte paneuropeo transnacional, y lo va a llamar la Joven Europa, Jeune Europe en francés. Y digamos que va a tratar de expandirse por todo el continente. De hecho, su moto es de Lisboa a Bucarest. Digamos que ellos quieren ocupar todo el continente, quieren incluso recuperar, quieren acabar con el telón de acero, en fin, ese tipo de cosas. Las ideas de la Joven Europa llegan a España muy rápidamente, llegan a través de distintas personas, llegan, por ejemplo, a través de Perendal, que da una serie de conferencias en España en los años 50, y llega también a través de Jean Thiriart, que publica libros, que publica y que hace aquí intervenciones también recogidas por la prensa. Esas ideas tienen, digamos, un impacto potente en una joven generación de españoles, la mayoría estudiantes en la universidad en esa época, o gente que acaba de salir al mercado laboral y que está un poco insatisfecha con la trayectoria que está teniendo el régimen de Franco y sobre todo insatisfechos con la deriva un poco conservadora en su mente de lo que era Falange. Entonces, ese entusiasmo con el que van a recibir la idea les va a empujar a crear, digamos, una sede o un brazo de la Joven Europa en la ciudad de Madrid. Y van a tratar de captar al mayor número de miembros posibles. Y aquí es donde lo urbano juega un papel muy interesante, porque ellos, una de sus obsesiones es, por ejemplo, tener una sede a la que todo el mundo pueda ir, donde poder organizar todo tipo de actividades. Joven Europa, Jeune Europe, había nacido también como algo cultural, entonces querían organizar
charlas de intelectuales y ese tipo de cosas, y se van a encontrar con que no tienen los medios para hacerlo, no tienen medios para conseguir una sede donde poder reunirse. No será hasta principios de los años 60 cuando un camarada de ellos, Patricio González de Canales, un falangista famoso, famoso por su disidencia, contrario en su momento al decreto de unificación, digamos un poco una china en el zapato de Falange, les va a ofrecer un local que él tenía en la calle Mayor, casi ya a la altura de la Plaza de Sol, muy cerca de la famosa pastelería La Menorquina. Y ahí, digamos, es donde van a empezar la sede madrileña de Fuerza de Jeune Europe a tomar cuerpo. Pero el problema es que esa sede es muy pequeña. El local que les deja Patricio González de Canales es apenas menos de 100 metros cuadrados, y entonces allí pues no pueden en realidad reunirse más de X personas, y cada vez que quieren organizar algún tipo de evento pues no pueden hacerlo. Es más, a nivel muy curioso, no tienen dinero ni siquiera para amueblar la oficina. Le tienen que pedir ayuda a otros camaradas, e incluso parte del mobiliario de la oficina de Joven Europa vendrá de la sede del movimiento en la calle Alcalá. En los sótanos, por lo visto, había sillas y mesas que no se utilizaban, y algunos compañeros pues les ayudarán a moverlas hasta allá. El caso es que siempre se quejarán, eso se ve en los papeles de José Luis Jerez Riesco sobre la Joven Europa, se quejarán de que no tienen un espacio donde organizar los eventos que ellos querrían. De hecho, la mayoría de eventos culturales que ellos organizan los organizan en la propia ciudad. Ellos utilizan los cafés, los bares, que eran espacios comunes de la época, para poder reunirse y para poder hacer este tipo de eventos donde poder captar más militantes. En concreto, van a hacer muchas reuniones en la famosa Ballena Alegre, en la calle Alcalá, y en un par de cafés que había en esa época en la Glorieta de Bilbao. Sin embargo, una de las tesis que defiendo en el libro es que la incapacidad de tener un espacio propio para organizar reuniones también va a contribuir en gran medida al fracaso eventual de la Joven Europa a finales de los 60. Esto se va, por ejemplo, a manifestar muy claramente en 1966, cuando Tirias decide que el Congreso España-Europa se celebre en la ciudad de Madrid, le encargue a la sede madrileña de Joven Europa toda la logística, y ellos sean incapaces de asegurar un salón de actos en condiciones. Tratarán de negociarlo a través del SEU, y el SEU les va a dejar al final tirados, porque ya es un SEU que ya está, digamos, de capa caída, y que ya no les da, digamos, está también un poco reacio a prestar según y qué colaboraciones. Entonces, bueno, aquí vemos un ejemplo, y el contrario es el de Fuerza Nueva, porque Fuerza Nueva, digamos que es un partido, no voy tampoco a decir muchas cosas porque ya todos los conocemos, pero es un proyecto que nace con muchos recursos, también en el año 1966, entonces aquí tenemos ese año que muestra las dos cosas, la incapacidad de unos y el éxito de otros. Tiene muchos recursos, pero tiene menos militantes jóvenes dispuestos a todo. O sea, Joven Europa probablemente tenía más militantes apasionados, Fuerza Nueva lo que tenía era más recursos. Y sin embargo, los recursos van a ser importantes para que Fuerza Nueva tome arraigo en la ciudad de Madrid, sobre todo a raíz de que Fuerza Nueva se mueva a finales de los años 60 a la famosa sede de la calle Velázquez, y que esa sede va a jugar un rol fundamental en la implantación de Fuerza Nueva en Madrid y en la red, y también en el barrio de Salamanca. Digamos que el hecho de que Fuerza Nueva se mueva a, digamos, uno de los epicentros del barrio de Salamanca va a tener una importancia fundamental. De hecho, es en este momento cuando los militantes de Fuerza Joven empiezan a escribir en las paredes, en los muros del barrio de Salamanca, la pintada Zona Nacional, que es como una distinción de que este barrio pertenece a la zona nacional. Lo que es muy interesante, viendo también las memorias de algunos de los fascistas europeos que coinciden en Madrid, es que muchos de ellos pasan por los salones de la sede de Fuerza Nueva
en la calle Velázquez. Es un piso enorme, donde hay muchísimo espacio y tienen un salón bastante grande donde la gente va allí a reunirse. Es decir, ese espacio de socialización que faltaba en Joven Europa porque apenas tenían espacio para nada, para organizar nada, en cambio sobraba en la sede de calle Velázquez y por allí se pasaban pues, personalidades del tipo de Oria Sima, Otto Skorzeny, León de Grell, Junio Valerio Borghese. Efectivamente, no es una coincidencia que Junio Valerio Borghese, cuando llegue a Madrid a finales de los años 60, huyendo del fracasado golpe de Estado borghese, se establezca a pocos pasos de la sede de Fuerza Nueva en Madrid y a pocos pasos de la sede del MSI en Madrid, que también estaba en el barrio de Salamanca, pero esta vez del lado del Retiro. Voy a concluir porque yo creo que ya he hablado demasiado, pero me parece que estos dos ejemplos ilustran bien el impacto que tiene lo material, el impacto que tiene lo urbano en el éxito o en el fracaso de ciertos proyectos políticos, de ciertos movimientos políticos. Nos ilustra muy bien el impacto que tiene lo material sobre lo inmaterial y yo creo que también nos muestran, es un botón, pero demuestra del potencial que tiene la historia urbana global para explicar procesos complejos como son la evolución del neofascismo o la evolución de las redes transnacionales a lo largo de los años. Y yo creo que potencialmente queda mucho por investigar. Yo he hecho una parte de Madrid, pero queda por supuesto mucho más de Madrid que se puede investigar. Y yo creo que hay otras ciudades que sería muy interesante ver desde este punto de vista. Hablaba el otro día con Miguel la posibilidad de hacer algo sobre lo que era en aquel momento Ciudad Trujillo, cómo Ciudad Trujillo se convierte también en una especie como de metrópolis del anticomunismo. Es muy interesante, por supuesto, ver una ciudad como Buenos Aires, cómo Buenos Aires reacciona a toda la diáspora, qué efectos tiene sobre el urbanismo en la ciudad, toda esa diáspora fascista que empieza a llegar a partir del año 45. Muy interesante, yo creo que también es el caso de Lisboa. Se podría hacer cosas también sobre la ciudad de Tánger. Hay el Cairo también, que recibe a muchos exiliados de la extrema derecha. Y con esto voy a concluir, esperando que os haya resultado interesante y deseando hablar más. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por resumir también en tan poco tiempo el libro. Además, has escogido dos ejemplos que creo que dan perfecta cuenta de cuál era tu objetivo con el libro. Bueno, pues si os parece, Cira, podéis empezar el diálogo y demás y así disfrutamos todos de lo que tengáis que hablar. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a empezar también agradeciendo, por supuesto, la invitación de Postdema a Carlos y a Daniel Canales, que son los dos coordinadores, y a Miguel Ángel Ruiz Carnicer. Y, por supuesto, quería también agradecer a Pablo que me haya invitado a leer con detalle esta historia que yo calificaría de trepidante. Realmente, yo creo que todos los que lo hemos leído pensaremos lo mismo. Es un libro lleno de historias fascinantes, que se lee del tirón, aparte, por supuesto, de ser un ejercicio historiográfico que a mí me ha resultado abrumador. Y no estoy siendo hiperbólica a pesar de estar empleando estos adjetivos, sino que es bastante literal. Es una investigación transnacional muy impresionante, como se explica al final en la parte de fuentes. Hay un trabajo de archivo, creo que bastante increíble y que, bueno, pues empiezo poniéndolo en valor. Yo lo he leído, por tanto, con mucho interés y además, y este sería un poco mi primer comentario, yo lo he leído con sensación de mucha cercanía y actualidad. La cercanía es puramente personal, yo comparto con Pablo generación y comparto también ciudad natal, así que coincido en esas geografías del miedo, podríamos decir, que Pablo nos cuenta en el prefacio, esos barrios en los que los adolescentes madrileños de los años 90 pues sabíamos que era mejor no pisar porque estaban llenos de skinheads y demás, ¿no? Hablas de los Bajos de Argüelles, los alrededores de Moncloa, la Plaza de los Cubos. Bueno, yo lo he leído con mucha cercanía por una cuestión, como digo, generacional. Pero, dicho esto, me voy a la cuestión de la actualidad y yo comenzaría a hablar con Pablo por el principio del libro, trasladándonos justo al inicio
del libro, que es julio de 1978, en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, donde está Giorgio Almirante, secretario general del Movimiento Social Italiano, junto a representantes de la extrema derecha de otros países. Está también Blas Piñar, en lo que constituye uno de los primeros mítines de la euroderecha. Y a mí lo que me ha ocurrido como lectora es que según iba leyendo este libro, yo tenía la sensación de que me estaba ayudando a comprender la actualidad política. Hace muy pocas semanas, en el madrileño Palacio de Vistalegre, también de nuevo la ciudad de Madrid, se organizaba un acto organizado por Vox con los máximos representantes de la ultraderecha, tanto de Europa como de América, y por cierto, supongo que ellos no eran conscientes, pero se celebró un 19 de mayo, que es la fiesta, o sea, el gran desfile de la Victoria en Madrid, que es una fecha que también está muy presente en tu libro. Es el comienzo de la resignificación de ese nuevo Madrid franquista. Explicas muy bien al principio todo ese ejercicio de resignificación que emprende la dictadura para convertir una ciudad que había sido el símbolo del antifascismo durante la guerra en la capital del nuevo Estado. Bueno, pues en ese 19 de mayo del 2024, en el Palacio de Vistalegre, había una gran demostración de esta extrema derecha en toda su transnacionalidad y en todas sus sinergias, en este caso, como digo, de Europa y también de América. Me parece también interesante, aunque Miguel Ángel decía, ¿no?, que el libro ya tiene unos meses y que la presentación estaba prevista para haberla hecho antes, pero a mí me parece oportuno que la estemos haciendo justo después de la resaca de las elecciones europeas del pasado domingo, en el que creo que de nuevo ha quedado clara esta dimensión transnacional que tiene este mundo de la extrema derecha. Con lo cual, a mí me ha resultado, y este sería un poco el primer comentario para Pablo, un libro muy revelador. Podríamos decir que es un libro que se puede seguir escribiendo y, de hecho, al final tú invitas a que historiadores e historiadoras sigan investigando sobre esta dimensión transnacional de la extrema derecha. Entonces, no sé si eras consciente, me imagino que sí, de ahí esta invitación a que esta historia continúa y llega hasta la actualidad, de que estabas escribiendo un libro que explica muy bien, aunque te quedes en esos años 80, lo que estamos viviendo. Perdona, que estaba tomando notas, muy interesante. Sí, y además es que a mí hay una parte, y esto lo he hablado numerosas veces con Carlos, de cómo se afronta el auge de la extrema derecha por parte del mundo del periodismo, que me preocupa un poco, porque veo unas ciertas simplificaciones, brochazos y un cierto desconocimiento del contexto histórico. Lo más que se aspiran muchas veces los medios de comunicación es a una torpe analogía histórica, como estamos de nuevo en 1922, o estamos en 1913, o estamos en 1932, en función de el fenómeno que ellos quieran analizar. Y entonces una de las cosas que yo me planteaba, decir, bueno, la analogía histórica está bien, y es un ejercicio que puede tener un cierto valor en según y qué momentos, pero si queremos hacer un análisis serio de cuáles son los legados del fascismo a día de hoy, tenemos que ver qué ha pasado entre medias. Y aunque sean trabajos de larga duración, hay que tomárselo en serio y hay que tratar de entender cuáles son las continuidades, cuáles son las discontinuidades, qué elementos permanecen, qué elementos ya no siguen o se han visto adaptados, por qué se han visto adaptados, ese tipo de cosas. Y yo esto, al bajar la escala de Madrid, me parecía algo más factible, el poder hacer una historia de larga duración, el cubrir más de 4 décadas, cubrir muchos personajes, porque se podía centrar todo en la geografía urbana de Madrid. E idealmente sí, a mí me gustaba la idea de que el libro pudiera ayudar a explicar algunas de las cosas que están ocurriendo a día de hoy. Muchas de las cosas que has mencionado las tenía en mente, otras es que no sabía ni imaginaba que iban a ocurrir. Me decían en la editorial, dice, si hubiésemos sacado el libro unos meses después con el tema de las manifestaciones en Ferraz, por el tema de la ley de amnistía, pues habría estado muy bien, porque fíjate que incluso salía ahí
que era el bisnieto de Degrelle, que estaba en las manifestaciones y bueno, salieron algunos de los personajes de los que hablo en el libro, algunas de las agrupaciones de las que hablo en el libro. Tampoco me podía imaginar el tema de la cumbre de Vistalegre, pero sí que es verdad que si hacemos un análisis riguroso de cómo los grupos de extrema derecha se han ido organizando a partir de 1945, pues no debería sorprendernos. Una de las características principales que tiene la red de extrema derecha a partir del final de la Segunda Guerra Mundial es que es claramente transnacional. Que abrazan ese transnacionalismo de manera genuina o por motivos pragmáticos, eso ya es más debatible. En algunos casos yo creo que no les queda otra, en algunos casos lo hacen plenamente convencidos de que es la mejor opción, pero ellos se dan cuenta de que a partir de 1945 cada uno, digamos, son pocos, ya no tienen la superioridad numérica, se dan cuenta de que además están desperdigados por todo el mundo y que si quieren volver digamos, a ser relevantes, lo que tienen es que cooperar más allá de las diferencias de nacionalidad, que en los años 30 sí que habían tenido más peso. Entonces, lo que yo creo que tuvo más peso en los años 30, a partir de 1945 pierde peso. Y en Europa, sobre todo, lo que se empiezan a abrazar, digamos, son postulados paneuropeístas. Es decir, cooperación europea. A mí me hace mucha gracia esos análisis un poco así a vuela pluma que leíamos en los periódicos hace algunos años, que decían que la extrema derecha que era claramente antieuropea y que es solamente nacionalismo. Eso ignora toda la evolución de la extrema derecha a partir de 1945, con movimientos como el Mouvement Social Européen, como Nouvelle Ordre Européen, como por ejemplo también Jeune Europe. Es decir, que hay toda una tradición también dentro de la extrema derecha que es claramente paneuropeísta. De hecho, mencionabas la euroderecha. La euroderecha es probablemente el primer intento serio de crear una agrupación de varios partidos para concurrir a las elecciones, y lo hace la extrema derecha y en algunos casos no les cuesta nada. El MSI ya había abrazado ese paneuropeísmo desde muchos años antes. Para Fuerza Nueva es un poco más traumático, pero aún así lo acaban abrazando. Quiero decir que no debería constituir una sorpresa. Y en ese sentido también se comentaba también en redes sociales respecto a Vistalegre cómo es curioso que la extrema derecha sea la que protagonice este tipo de eventos y cómo este tipo de eventos en la izquierda cada vez son más raros. Como que la izquierda, que siempre se ha, digamos, preciado de ser muy internacionalista o de esa cooperación transnacional, yo es verdad que no se me ocurren en tiempos recientes congregaciones de líderes de este calibre, mientras que para la extrema derecha sí que me salen más. Han mencionado Madrid, pero es que unos meses antes hubo uno casi igual de grande en Budapest, donde por ejemplo fue Wilders y también se dio un baño de masas en plena negociación de la coalición de gobierno, y donde dijo todas las cosas que no había dicho en Países Bajos en los meses anteriores, lo cual fue muy interesante y probablemente explique los relativamente malos resultados que ha cosechado en las últimas elecciones europeas. Para terminar, simplemente decir que claro, yo me quedo en los años 80 porque ya no me da para más, pero creo que para cuadrar ese círculo sí que sería interesante que nuevos historiadores se tomaran en serio el periodo de los 90 y los 2000, que probablemente son los grandes desconocidos en lo que se refiere a la extrema derecha. Hay muy pocos trabajos que aborden ese periodo, también porque no hay muchas fuentes, por desgracia. Ojalá se vayan abriendo más. Sí. Bueno, bastante de acuerdo con lo que planteas. De hecho, yo creo que es una de las aportaciones que a mí me parecen fundamentales de tu libro. No tanto lo que tú decías, la analogía, precisamente para huir de la analogía fácil, plantear la historia en esa longue durée, ¿no? Y ver que lo que está ocurriendo ahora, pues efectivamente no debería sorprendernos, ¿no? Y a mí, como digo, la lectura de tu libro me servía sobre todo para poder entender muchas cosas de la actualidad.
Voy a pasar a un punto de partida que tú tomas y que a mí me ha parecido también fundamental y que además desarrollas y confirmas muy bien a lo largo de todo el libro, que es el de considerar que España es una pieza clave, lo dices literalmente, para comprender la historia del siglo XX y no una mera nota a pie de página. Bueno, a mí me parece que es una afirmación potente con la que yo estoy muy de acuerdo. Creo además que uno de los retos historiográficos actuales es seguir profundizando en una idea de doble dirección. Por un lado, seguir insistiendo en que nada de lo que ocurre dentro de España puede comprenderse de forma aislada, sino que tiene que entenderse como parte de dinámicas transnacionales más amplias. Podríamos decir que es un movimiento de fuera hacia adentro, es decir, el contexto influye. Pero al mismo tiempo, yo creo que una de las cosas también importantes es que nos preguntemos por lo que el caso español, por lo que conocer bien el caso español puede ofrecer para una mejor comprensión de lo que ocurre en otros países, ¿no? Que esto sería más, pues decía, un movimiento de doble dirección, este sería más un movimiento de dentro hacia afuera, conociendo bien algunas de las particularidades del caso español, sobre todo del periodo franquista, pues quizá podemos tener claves analíticas e interpretativas para entender también lo que ocurre en otros países. Tú partes de esta convicción, de hecho la planteas, creo recordar que muy pronto, no sé si incluso en la introducción, y la desarrollas, como decía, de forma, yo creo que magistral, porque tu libro está destinado a confirmar continuamente esta idea. Al leerlo, queda claro que obviamente no es posible comprender la historia posterior a 1945 sin tener en cuenta España. Y digo post-1945 porque el libro obviamente tiene mucha información sobre la caída y la reconfiguración y el repensar el fascismo tras la guerra. Tiene también, que tú lo has dicho, mucha Guerra Fría, pero hay también, por ejemplo, mucha Segunda Guerra Mundial, con esa llegada de Hans Lassalle como jefe de la propaganda alemana a Madrid, que nos ha contado también Mercedes Peñalba y que tú retomas, ¿no? Es decir, hay una apuesta muy clara por situar el caso español dentro de los grandes debates. Me imagino que esto para ti era un interés importante y, como digo, yo como lectora acabo el libro entendiendo desde luego la importancia del caso español desde esta bidireccionalidad que comentaba antes, ¿no? Lo que nos puede iluminar para entender otras cosas, pero como además no es una nota al pie de página, ¿no? Como tú comentabas, sino que es un elemento central para entender lo que ha sido la historia del siglo XX. En el caso de tu libro está más enfatizada la historia pues 1945, pero no solo. Sí, efectivamente, muy de acuerdo con todo lo que dices y muy, vamos, tienes una gran intuición, porque esta es una de las... No me gusta utilizar la expresión saldar cuentas, pero sí que hay algo ahí de alguien que lleva años trabajando sobre la extrema derecha española y digamos, compartiendo el trabajo con compañeros en Países Bajos, con compañeros en Francia, con compañeros en Reino Unido. Y siempre hay excepciones, pero en líneas generales todavía predomina una cierta actitud de, bueno, pero es que el caso español es un caso tan único y tan aislado y tan marginal que, bueno, efectivamente, sí, es como pintoresco, es una cosa... Y entonces tratas de decir, oye, mira, es que la historia de la extrema derecha europea en el siglo XX es que de verdad no se entiende si no entiendes lo que está pasando en España. Lo que podrás tener es una reconstrucción parcial, porque es que muchos de los, digamos, grandes nombres de la extrema derecha europea post-1945 o tienen relación con España, o pasan por España, o toman el régimen de Franco como punto de partida para su proyecto político, o lo toman como punto de referencia, o directamente, hay incluso, en algunos casos, lo hablábamos Mateo y yo, es que hay incluso ayuda económica que viene del régimen de Franco. Es que el régimen de Franco le da dinero al MSI. Siempre se habla del MSI como estar a la vanguardia del neofascismo y todo este tipo de cosas. Y es verdad que el MSI es un actor muy importante, pero el MSI tiene conversaciones sobre qué tipo de Estado querrían construir si ellos ganaran las elecciones, y en algunos casos están diciendo, pues es que tendríamos que copiar estos elementos del régimen de Franco.
Entre otras cosas, y una de las cosas que hacen es que defienden a capa y espada en el Parlamento italiano al régimen de Franco. Y lo ponen como ejemplo para muchas cosas. Entonces, esa parte yo creo que entenderla y hacerla entender, porque yo creo que en nuestro país, digamos que, sobre todo aquí entre los miembros de este grupo de investigación, es que ellos lo tienen totalmente asimilado, pero yo todavía cuando hablo con algunos compañeros me arquean las cejas. Entonces este libro, que yo espero que en algún momento se traduzca al inglés, pues pueda ayudar en ese tema. Y mira, he mencionado el caso de Junio Valerio Borghese, pero me parece también otro ejemplo paradigmático. Junio Valerio Borghese, cuando el caso va a juicio, porque no tenemos acceso a los papeles, pero tenemos acceso de manera indirecta, porque durante el juicio a Junio Valerio Borghese se requisan muchas de sus pertenencias y se leen algunos de sus diarios y algunos de sus proyectos para qué tipo de Estado habría querido si el golpe de Estado hubiese tenido éxito. Y ahí, por ejemplo, se cita varias veces el régimen de Franco. Y se cita varias veces la organización jurídico-política del régimen de Franco y elementos que se podrían copiar para esa Italia. Otro caso clarísimo, la OAS. La OAS que va a crear, eso también Miguel lo sabe bien, va a crear un tipo de terrorismo de extrema derecha, va a crear, un modelo de terrorismo de extrema derecha. La OAS se crea en Madrid. Es que es así. Y en la OAS, por ejemplo, una de las cosas que tiene en España es un campo de entrenamiento. De hecho, se entierran armas cerca de los Pirineos, que eso lo cuenta Ernesto Milá en sus memorias. Y un personaje como Jean-Pierre Chéry va a tener un gran impacto, por ejemplo, en todo el asunto del contraterrorismo, del terrorismo de extrema derecha. Por ejemplo, va a estar muy vinculado al Batallón Vasco Español. Así que es esa idea de tratar de integrar España en las grandes narrativas historiográficas para la Europa del siglo XX. Y para mí con la extrema derecha, porque yo estoy de acuerdo que va más allá de la extrema derecha, pero con la extrema derecha es que es tan claro que quizás sea una buena manera de empezar a convencer a esos historiadores europeos no españoles de lo persuasivo que son estos argumentos. Sí, has hablado, que es una parte muy importante, ¿no?, del libro, de que por España, precisamente, ¿no?, para convencer a estos colegas incrédulos de que el caso español no es una nota al pie, ¿no?, que por España pasan grandes nombres. Yo creo que una característica muy clara del libro es que es un libro de personajes, y me gustaría explicar un poco esta idea, ¿no? Hay muchos personajes con un peso fundamental. Hay grandes personajes, pero también hay personajes anónimos, ¿no? Y digo anónimos porque en esta historia de rutas de escape, de acogimientos de huidos, ¿no?, que es un poco la primera parte del libro, que yo creo es una de las más fascinantes, esa descripción y explicación de las ratlines, hay mucha gente implicada, como muy bien explicas, porque en esas rutas esas rutas suponen una organización con muchos nombres haciendo cosas concretas en sitios concretos para mantener una infraestructura compleja. Tú insistes mucho en ello, en esas relaciones muchas veces de amistad, relaciones personales, gente que se ha conocido en diferentes viajes, en diferentes momentos. Se trasluce muy bien ese tú a tú, muchas veces de gente anónima, no forzosamente con nombre, no siempre tenemos los nombres, pero esa sensación de que el tú a tú es importante para ir configurando esa red en la ciudad de Madrid, yo creo que es fundamental. Eso está. Aparte, por supuesto, están los grandes personajes, ¿no? Ese Madrid, como tú decías, por el que en un momento dado pasa la flor y nata del fascismo y la extrema derecha europea, ¿no? León Degrelle, Pierre Laval, Otto Skorzeny, Oswald Mosley, y luego se suman los presidentes latinoamericanos y demás, ¿no? Mi sensación es que en un momento dado, en este libro, hay un gran interés tuyo como historiador por comprender algo muy micro. Es decir, cómo en un momento dado las personas adecuadas, encontrándose en el sitio adecuado,
pueden construir redes importantes, ¿no? Ahí aparece, por supuesto, tu interés manifiesto, lo has dicho muy bien en tu explicación, y es algo que está presente en todo el libro. Yo creo que es también una de las cosas más potentes, que es el interés por la historia urbana, el interés por el espacio, ¿no? Esas diferentes colonias de extranjeros, esos lugares de encuentro, los restaurantes, los colegios, las relaciones de vecindad. Pero aparte de este interés por la historia urbana, mi sensación es que tienes un interés por lo micro, te tomas muy en serio cómo las interacciones entre las personas adecuadas en el momento adecuado pueden construir cosas. No sé si había un interés consciente por esta dimensión micro, que como digo, a veces no hace falta que des nombres, ¿no? Se trasluce, ¿no? Esta importancia de los encuentros personales. Totalmente. La microhistoria siempre ha sido una de mis aproximaciones favoritas a la historia, y siempre me ha fascinado el cambiar la escala, el jugar con las escalas. Esto es una cosa que yo no sé si he conseguido en el libro, pero lo he intentado, el jugar con ello, el hablar de los grandes procesos, ¿no? de desnazificación, y conectar esos grandes procesos de desnazificación a raíz de los procesos de Tokio y Nuremberg y tal, y a la vez hablar de esa pequeña red que eran 4 o 5 personas en el centro de Madrid, y que lo que se dedicaban era a escribir cartas sponsorizando a colaboracionistas que habían cruzado la frontera de los Pirineos a pie, habían sido apresados por la policía, por la Guardia Civil, y habían sido enviados a Miranda de Ebro, a Nanclares de Oca. Entonces tienes de repente la gran narrativa de los debates sobre derechos humanos, sobre el Holocausto, sobre la desnazificación, y en lo opuesto tienes un pequeño despacho que lo tiene Pierre Daye en el centro de Madrid junto con Jan Brands, y lo que se dedican es todos los días a recibir cartas con dinero y a escribir este tipo de sponsorizaciones. A mí eso siempre me ha gustado, y entonces sí, de alguna manera también este libro es un poco un ejercicio prosopográfico, ¿no? Es un ejercicio de biografías colectivas, que lo complica, y uno de mis miedos era que el libro a veces fuera un poco confuso porque presenta muchos nombres, y es verdad, pero digo, es que si no lo intento, la idea de esa red tan variada, esa red tan fluida, que se va moviendo, tan dinámica, que va por allí, va por allá, se construye y se reconstruye, y que efectivamente es tan heterogénea, porque va desde los ministros franquistas, desde alguien como Lequerica, a quien escriben todos para poder pedir ayuda precisamente para tener papeles o para poder ir a Argentina, hasta esas segundas o terceras filas de colaboracionistas belgas o franceses que de repente se encuentran varados en la ciudad de Madrid a la espera de tener documentación para poder empezar a plantearse una nueva vida. A mí ese tipo de cosas sí que me parecía fascinante, y ahí también está la explicación de por qué esta gente va a Madrid. Va a Madrid no porque Madrid en ese momento, el hecho de que luego vayan transformará Madrid, pero en un primer momento ellos no van a Madrid porque quieran, de hecho a Pierre Daye Madrid no le gusta para nada, es una ciudad horrible y muy antipática, pero van allí por lo material, van allí porque es allí donde están los contactos, es allí donde están los ministerios que les pueden dar los papeles, es allí donde pueden conseguir, donde están las agencias de viajes, por ejemplo, para poder tener, por ejemplo, cuando abre para la red de Pierre Daye, es una cosa estupenda cuando abre Iberia el primer vuelo con Sudamérica, la primera conexión Madrid-Buenos Aires, allá por el año 1949, por el año 1947, es una cosa bárbara, que se acaba además de terminar Barajas, entonces de repente se les abre un nuevo mundo. Entonces dicen, hay que venir a Madrid porque es mucho más seguro viajar en avión que viajar en barco, donde tienes un viaje mucho más largo, tienes más paradas y hay más posibilidades de que te puedan arrestar. El viaje en barco, el viaje en avión es mucho más rápido. Y aprovecho la ocasión para decir una cosa
que yo creo que es muy interesante, porque es verdad que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por entender, o sea, porque los historiadores europeos integren mejor digamos, el caso español en las grandes narrativas de historia europea del siglo XX. Nosotros, yo creo, también nos queda en algunos casos alguna cuenta pendiente para entender bien y situar algunos personajes en su contexto histórico. A mí me parece que todavía, porque, por ejemplo, para este trabajo he estado mucho en Bélgica y he estado mucho en los archivos del Ministerio de Justicia, donde está todo el caso sobre León de Grel. Y tengo la sensación, por cómo se trata León de Grel en la prensa, ahora ha salido bajo el manto del caudillo, y entonces ha habido muchos artículos en la prensa sobre León de Grel y esas fotos de León de Grel, y me parece que se corre un riesgo de transmitir una imagen que es un poco distorsionada de lo que fue León de Grel. León de Grel, lo primero de todo, es un criminal de guerra con unos delitos de sangre a sus espaldas tremendos. Porque siempre se recuerda a León de Grel, que pasa por España, y las fotos de Constantina, y la boda, y es verdad que eso es una cosa muy interesante, además es muy literaria, pero quizá esto, y es una cosa que yo en el libro no... me habría gustado hacerlo de otra manera, enfatizar más, cuando hablamos de esos grandes personajes. León de Grel es un personaje muy complicado dentro de la extrema derecha. Primero porque es un personaje que tiene un pasado oscurísimo, que tendemos a olvidar. Es decir, el expediente que tienen en Bélgica son cientos y cientos de páginas de crímenes perpetrados por él, donde él da la orden directa, donde da la orden directa de entrar en pueblos a sangre y fuego, es decir, a acabar hasta el apuntador. Y que es un personaje que luego se reconstruye, digamos, aquí reconstruye ese mito, y yo creo que esa es una parte que yo quizá me arrepienta. Yo creo que he comprado también un poco ese mito, y leyendo la prensa también alrededor de Bajo el manto del caudillo, creo que un poco la prensa también ha comprado ese mito, y creo que y los belgas, por ejemplo, ellos me lo dicen, es que no sé cómo le dedicáis, o sea, no sé cómo esa imagen, esas fotos que ponéis de León de Grel y esa historia de marchante de arte y todo ese tipo de cosas, un poco romantizada la imagen de Grel, y siempre olvidando todos los crímenes que cometió durante la Segunda Guerra Mundial y durante el periodo de entreguerras, que eso, la verdad, se te hiela la sangre de leer las cosas que hizo. Bueno, yo creo que son historias tan rocambolescas en muchos casos, ¿no? Las huidas y demás, que hay veces que la narración sí puede ser, no digo en tu caso, pero es verdad que como lectores y lectoras, claro, la atención cae en esas estructuras de fuga, en esas llegadas, y obviando quizá un poco, ¿no? lo que queda detrás. Lo que decías de jugar con las escalas, yo creo que lo has conseguido totalmente. A mí me parece un libro de diferentes escalas y de diferentes niveles de análisis, y luego me gustaría retomar esta idea, pero eso creo que lo has conseguido totalmente. Por acabar con los personajes, es una historia de hombres, pero aparecen dos mujeres, quizá aparezca alguna más, pero yo desde luego me he quedado claramente con dos mujeres muy conocidas ambas dos, Clara Stauffer y Pilar Primo de Rivera, ¿no? En esta historia abrumadora de hombres nos aparecen estas dos mujeres. Pilar Primo de Rivera aparece tarde, no está desde el primer momento, Clara Stauffer lo está más, y me preguntaba, y esto es una pregunta desde el desconocimiento total, por otras mujeres también de la órbita de la sección femenina que en un momento dado yo hubiese podido pensar que estaban bien dotadas para estar en estos entresijos de redes. Pensaba, por ejemplo, en Carmen de Icaza, que además yo creo que ella hablaba muy bien el alemán. Me imagino que en este tipo de redes transnacionales los idiomas son fundamentales, el poder en un momento dado hacer traducción, etcétera. Pensaba también quizá en Mercedes Sanz Bachiller, o quizás menos importante, pero ella también había visitado la Alemania nazi, ¿no? Tú en un momento, a propósito de Pilar Primo de Rivera, sí que aludes a la importancia que muchas de estas mujeres es que han ido, ¿no? Y ya existen estos contactos previos, tienen redes porque han estado allí, ¿no? Entonces mi pregunta es si te las has encontrado, o si realmente es una historia abrumadoramente de hombres con estas dos excepciones,
secciones o si hay más personajes por ahí en la sección femenina. Sí, yo creo que este es uno de los grandes debes del libro y yo creo que merece la pena investigar más. Debo decir que yo en las fuentes que he manejado no me he encontrado muchos nombres de mujeres. Pero es posible que no haya buscado en los sitios adecuados también. Y yo creo que podrían en algunos casos estar, yo creo que mejor contextualizadas. Una de las cosas que no abordé en este libro, entre otras cosas porque ya lo había abordado en el anterior con Matteo Albanese, por ejemplo, es el caso del MIF, del Movimiento Italiano Fede Famiglia, de María Pignatelli, y que, por ejemplo, tiene un rol muy importante para la ruta de escape italiana. Una de las cosas que hace María Pignatelli, que es, digamos, la creadora del movimiento italiano Fede Famiglia, justo al final de la Segunda Guerra Mundial, es crear sedes en toda Europa. Y una de las sedes que crea primero es en Madrid. Y de hecho, lo que utiliza es un local que tenía Arturo Degli Agostini en el centro de Madrid, en la calle Alcalá, muy cerca de la heladería que tenía Arturo Degli Agostini. Y se va a convertir en la primera sede del movimiento italiano Fede Famiglia. Más tarde se moverán a la calle Máiquez, en el barrio de Salamanca. Entonces, pero por ejemplo, ahí hablábamos de personajes desconocidos. ¿A quién encarga la princesa Pignatelli, que es un personaje en Italia muy sobre el que sabemos bastantes cosas? Pues a una persona que yo no tenía absolutamente ni idea, es una tal Linda Berardi, que por lo visto es una italiana que había llegado allí durante la guerra civil y que se había quedado en la ciudad de Madrid y que tenía muy buenos contactos precisamente con Pilar Primo de Rivera. Y también tenía contactos con Clarita Stauffer. Entonces, por ejemplo, es una de las cosas que podría haber incluido la figura de Linda Berardi, sobre la que además hay bastante, para el que esté interesado, el Archivio dello Stato di Cosenza, que está en Calabria, en Italia, tiene toda la documentación del MIF. Y ahí, por ejemplo, salen muchas mujeres. En ese archivo, porque lo crea la princesa Pignatelli, ella se rodea de muchas mujeres con las que ella tiene gran confianza. Y están además divididas por países. En España está sobre todo la sede de Madrid, que la lleva Linda Berardi, hay alguna otra más, pero hay sedes en Francia, hay sede en Reino Unido, hay sede en Alemania, y ahí casi todo, al frente del movimiento italiano Fede Famiglia, está una mujer. Y yo creo que sería un tema interesante. Los otros dos nombres que mencionabas, yo no los he encontrado en la documentación. Pero claro, es verdad que en las memorias, por ejemplo, de Pierre Daye, las mujeres salen, pero muy de refilón, como siempre, como parejas de... quizá la única que tiene un peso un poco más específico es la mujer de Charles Lescas, este franco-argentino colaboracionista, todas cosas porque Lescas muere en 1947 al poco de llegar a Buenos Aires y entonces Pierre Daye se va a cartear mucho con la mujer para un poco gestionar el tema de la herencia de Charles Lescas, que además tenía mucho dinero en Argentina. Pero más allá de eso, de una manera tangencial o circunstancial, las mujeres aparecen poco de manera estructural en los documentos que yo he visto. Pero insisto que lo más probable también es que sea que yo no he sabido buscar en los sitios adecuados y aún así sí que he encontrado cosas y que quizá ese sea uno de los deberes del libro, podría haber estado mucho más enfatizado, mejor contextualizado, mucho más desarrollado. Y ya te digo, con esos ejemplos. Bueno, yo creo que lo que cuentas es suficiente. O sea, veo lógico que te aparezcan poco las mujeres, ¿no? En el tipo de historia que cuentas. Que, por cierto, también intentar rastrear
A mí una de las cosas que me ha encantado, y además pones fotos, porque es algo en lo que nunca había pensado, es en esas colonias de extranjeros, más allá de los grandes nombres, la vida, por ejemplo, de las familias, ¿no? Esas fotos que pones del colegio alemán con las banderas nazis, como además en un momento dado que en un barrio esté el colegio alemán, podríamos pensar también el liceo francés, ¿no? Y demás, genera toda una serie de negocios y de estructuras alrededor vinculadas a la nacionalidad de ese colegio, ¿no? Porque ahí va a haber muchas familias de ese origen, ¿no? Entonces me preguntaba por la vida, ¿no? De estas familias, más allá del gran hombre que está haciendo según qué cosas, pero esas mujeres, esos hijos que están al final socializándose como españoles, ¿no? O por lo menos en esas dobles nacionalidades, ¿no? Podría ser una también historia compleja de rastrear esos espacios de sociabilidad más allá de Horcher y más allá de los bares, ¿no? Sino, bueno, pues esos espacios un poco de sociabilidad más informales dedicados a las familias. Pero volviendo, para no hacer muy larga nuestra conversación y dar espacio al resto de las personas conectadas, volviendo a lo de las escalas, por supuesto esta escala micro-macro, que a mí me parece que lo has conseguido absolutamente y es una de las características, yo creo que más potentes del libro. También están las escalas de análisis, ¿no? Decíamos al principio que hay mucha historia de Europa, o sea, lo que estás contando son grandes cuestiones, estás contando la historia posterior a 1945, pero también a través de tu libro creo que hay cosas que nos permiten entender o por lo menos corroborar cosas de estrictamente el régimen franquista, ¿no? Dos pinceladas, no tanto para que me las contestes si no quieres, ¿no? Porque son obvias, pero dos cosas sobre historia del régimen franquista que en tu libro desde luego corroboramos. Uno es las pugnas internas que se dan muchas veces dentro del régimen. No es raro a lo largo de tu libro encontrar desavenencias entre los intereses que tiene en un momento dado Falange y lo que está ocurriendo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, o los intereses que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores, como muchas veces entran en colisión y desde luego tienen lógicas diferentes. O luego, lo que es todavía más obvio, que desde luego es un excelente libro para entender el papel que juega España durante la Guerra Fría y todo lo que tiene que ver con diplomacia franquista, ¿no? O sea, yo creo que jugar con esas escalas de análisis es otro de los méritos, porque desde luego lo consigue. Se aprende mucho de historia de España y se aprende mucho de historia de Europa. Y junto a esto, si quieres, te comento lo último que me gustaría plantearte. Y luego así ya podemos dar paso y abrir la conversación. Un aspecto fundamental del libro, que lo dejo para el final, pero desde luego lo planteas desde el principio y en tu intervención, en tu presentación, lo has comentado. Esto es una historia, una excelente historia del fascismo después del fascismo, que creo que es algo que en Postdema os interesa mucho como grupo de investigación y en los proyectos que tenéis, es entender qué ocurre con el fascismo después de la era del fascismo, y utilizas la idea de Griffin de que el fascismo posterior a esta era fascista desarrolló las estrategias de internacionalización y de metapolitización para poder sobrevivir y poder adaptarse. Lo sugieres, lo desarrollas poco en términos teóricos, pero de nuevo tu libro es un excelente ejemplo de las dos cosas. O sea, yo creo que tu libro es una corroboración de algunas de las cosas que se han pensado en términos teóricos y analíticos. Tú nos ofreces este excelente trabajo de campo hiperdocumentado para corroborar esas cosas, ¿no? Un poco con respecto a la metapolitización, ¿no? Si lo entendemos un poco como la idea de que en un momento dado la red de extrema derecha lo que tienen es un interés por generar una conciencia colectiva, por generar una reflexión, no tanto un combate político puro y duro, sino como una reflexión ideológica de cómo articular las ideas fascistas en un contexto diferente, cómo intentar conformar un proyecto viable. Yo creo que tu libro es un excelente análisis de eso. Hay algo que aparece continuamente a lo largo de todo el trabajo y que también confirma cosas que sabíamos para las épocas anteriores y desde luego para la actualidad, que es la importancia de las plataformas de difusión cultural e ideológica, las editoriales, las actividades culturales, las asociaciones, o sea, cómo eso es importante, ¿no?
desde el grupo de los rumanos, ¿no? Que nos cuentas que es casi una comunidad que son capaces de generar una actividad cultural muy potente, hasta estas primeras, ¿no? Primeras asociaciones hispano-italianas, los intentos también de llevarlo a asociaciones hispano-alemanas, ¿no? A lo largo de toda tu cronología se ve de manera muy clara esta necesidad de crear estas plataformas, y luego al final del libro yo creo que ofreces también aportaciones muy importantes para entender esta continua reflexión de cómo configurar un proyecto y adaptarlo a los nuevos tiempos. Y yo, por mi parte, con esto te daría paso a ti y abriría para cumplir un poco con los tiempos establecidos. Genial, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta lectura tan generosa y tan sofisticada y además en profundidad de todas las cosas. Creo que hemos tocado casi todos los palos. Me quedo mucho con esta idea que yo creo que en el libro está un poco implícita, pero no plenamente desarrollada, que es la de los espacios más informales, las familias, las historias, más allá de esos grandes personajes. Que, claro, es un desafío a la hora de escribir sobre ellos, porque no es fácil tener fuentes documentales. Los momentos yo creo que en los que queda más reflejado es gracias a las memorias de Pierre Daye, pero que es un poco El Dorado en un sentido, es decir, encontrarte a una persona que estuvo en esos años en la ciudad de Madrid, que tuvo todas esas conexiones y que además mantiene un diario pormenorizado sobre todo lo que hacía básicamente día por día en la ciudad de Madrid. De hecho, escribe además otro libro sobre la ciudad de Madrid, donde efectivamente no es nada generoso para con la ciudad de Madrid. Es de lo poco que nos permite reconstruir algunas de esas vidas privadas, de esas rutinas, más allá de las grandes actuaciones, de las rutas de escape, más allá de la construcción de empresas o de empresas tapadera para poder hacer ciertas cosas, nos permite entender qué es lo que hacían en verano, nos permite entender qué hacían con su tiempo libre, cómo se relacionaban con otras personas, cómo iban a los toros o cómo iban a comer allí o a los tablaos flamencos, cómo percibían la cultura española de la época, cosa que también es muy interesante. Y tengo la sensación de que ese es un filón a explorar y que se debería hacer mucho más. A veces, por ejemplo, sería muy interesante tirar por la vía de los colegios, el liceo francés, como bien apuntabas, el liceo italiano, el colegio alemán, ver qué tipo de documentación tienen allí para ver cómo reaccionaron esas instituciones a los cambios que se producían en sus países de origen y cómo las colonias vivían ciertos cambios traumáticos. Sería muy interesante ver si eso se ha estudiado, por ejemplo, para el tema de la embajada italiana entre el 43 y el 44, esa ruptura traumática RSI Italia de Badoglio. Sería muy interesante ver qué pasa en el liceo francés, en Barcelona y en Madrid, qué pasa también en el liceo italiano. Creo que aquí apuntas una beta, un filón que desde luego yo no supe aprovechar pero que creo que puede traer resultados muy, muy, muy interesantes. Y los demás es que estoy totalmente de acuerdo. Las escalas de análisis, la historia de Europa, tratar también a través de esta historia se conoce mejor la historia de Europa, y luego a través de la historia de los refugiados en España se conoce mejor la historia del franquismo, esa idea de multidireccionalidad. Yo era una de las cosas que quería conseguir. Luego yo creo que hay aspectos teóricos implícitos en el libro, pero no están muy desarrollados, entre otras cosas porque la editorial dijo nanay. Una de las cosas que me dijeron desde el principio, sobre todo yo me acuerdo, les mandé la introducción y me dijeron, perdona, no has entendido nada. Esta introducción me la vas a... Y había un montón de consideraciones sobre la historia global, sobre la historia urbana, todo este tipo de las escalas micro-macro, había una cosa...
y me dijeron, no, aquí esto me lo vas a simplificar muchísimo más, y las pocas cosas que hay las he peleado mucho, porque a mí este tema de la internacionalización, metapolitización, me interesaba mucho mantenerla y algunas cositas más, pero poco más. Y nada, yo creo que ya he hablado demasiado, así que si os parece, compañeros, pues abrimos el debate a los demás. Pues muchísimas gracias a los dos por esta conversación, porque incluso habiendo leído el libro, pues ha sido bastante sugerente y con cosas nuevas en las que yo, por ejemplo, no, la verdad es que ni siquiera había pensado sobre ellas. Así que, compañeros, si queréis preguntar algunas cuestiones, yo tendría algunas, pero bueno, en todo caso las dejo para el final y si no, ya las hablaré con Pablo en otro momento. Así que es el momento si alguien quiere preguntar algo, que seguro que sí, entiendo. Bueno, no sé si la gente quiere preguntar algo, si no me lanzo yo. Bueno, me lo he pasado muy bien. Ha sido muy grato el escuchar la conversación entre vosotros dos, porque yo creo que la lectura que ha hecho Cira es una lectura muy sugerente también y hace, como pasa siempre en estas cosas, ¿no? Que combinar, ¿no? Las distintas visiones sobre un mismo tema, aunque se esté básicamente de acuerdo en la visión, pero salen muchas cuestiones que yo creo que a la vez nos llevan a otras y por lo tanto nos enriquece la perspectiva. O sea que gracias a los dos por el buen rato intelectual, además de personal, desde que hemos empezado el seminario. No, yo quería hacer dos reflexiones, más que preguntas, dos reflexiones que me parece que están abiertas y que son interesantes, ¿no? Para comprender todo esto a raíz de lo que habéis dicho. Una primera, evidentemente ese carácter proteico y complejo de lo que es la falange en ejercicio durante todos los años de la dictadura en distintos momentos, como evidentemente es la antena del fascismo superviviente, al calor de la cual, aparte del conjunto del régimen franquista, se acercan muchas de esta gente, pero como hay personas que están siempre en una situación como intermedia, ¿no? Citabas el caso de Patricio González de Canales, que parece que es uno de los ejemplos de disidente perpetuo, pero que siempre tiene un pie en Alcalá 44. El ejemplo de los muebles, de los sótanos, yo creo que es perfecto, ¿no? O sea, bueno, hay otras secciones que no les apoyan lo que les tenían que apoyar, pero siempre hay unos muebles que llevar a estos chicos, con lo cual estaban poniendo, como siempre, una especie de dualidad. Y hablando y pensando en dualidad, esa época de los años 60, Falange les presta muebles a Joven Europa y Falange está recibiendo al Che Guevara o financiando la primera visita del Che Guevara a Madrid. Igual que con el caso de la OAS que has citado tú, como tú sabes, especialmente a partir de las gestiones de Serrano Súñer va a haber una conexión con la OAS y a la vez, por otro lado, el régimen de Franco ha tolerado el tráfico de armas entre Argelia y Marruecos porque en parte simpatiza en un momento determinado con la lucha de los nacionalistas y revolucionarios argelinos frente a De Gaulle y va a permitir que tengan una delegación. Con lo cual, no es que pongan una vela a Dios y otra al diablo, es que tienen una serie de elementos contradictorios también, sobre todo en los años 60, que hace que yo creo que es un tema sobre el que hay que seguir dándole vueltas, ¿no? A esas múltiples líneas dentro de lo que es Secretaría General del Movimiento y los distintos componentes y secciones que tiene este. Esa es una reflexión. La segunda, hablando también de esa imagen romantizada que transmitías tú, a mí siempre me ha parecido que es muy complicado reconstruir la historia transnacional de este posfascismo o este fascismo posterior a 1945, porque está el factor criminal. El factor criminal que viene de la época de la Segunda Guerra Mundial, y el ejemplo de Degrelle sería claro, es decir, la gente que se está ayudando a proteger son gente con las manos manchadas de sangre, incluso muy manchadas de sangre, en otros casos no tanto, pero eso está ahí. Pero hay una imagen, sobre todo en los años 50 y 60, más por el MSI, que al fin y al cabo aparece como un partido posfascista o neofascista, pero más estrictamente político, con lo que va sucediendo después. Es decir, yo creo que hay como si las nubes y la oscuridad del cielo se echara sobre estos movimientos
de alguna manera los años 70 nos traen los atentados de Bolonia, nos traen el neofascismo duro del tráfico de armas, Argentina en 1976 y antes Pinochet, que también Fuerza Nueva va a tener un papel ahí, y eso es lo que yo creo que también dificulta, ¿no? Establecer una línea de continuidad o saber si podemos establecer una línea de continuidad. Seguramente sí, porque yo creo que ese factor criminal está ahí, pero lo que en un momento determinado puede ser una especie de, unido además al contenido europeísta que decías tú, un elemento con una fuerte carga de romanticismo, incluso con ese elán de perdedores, de gente que ha quedado excluida, chavales que no sabe, o sea, que su mente les lleva por unos sitios peligrosos, pero que en realidad son gente idealista, que es la imagen que a veces podemos tener de ellos, y de pronto nos encontramos, bueno, pues con la gente que se dedica a poner bombas, con la gente que está ayudando a los militares, justo cuando aquí ya estamos en pleno inicio del proceso de transición, a acabar con lo que ellos llamaban subversión, con el proceso de reorganización nacional, es decir, con la dictadura de Videla y Argentina, con todo lo que significa eso de escalofrío, ¿no? Del crimen otra vez a una escala muy grande, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son aspectos que complican, porque además en la medida en que se criminaliza y hay esa deriva más violenta, claro, es más difícil conseguir fuentes porque están hablando de un comportamiento directamente criminal, ¿no? Que tiene que ver con persecución de la policía, de la propia policía española ya, a pesar de la presencia que pudiera haber de estos sectores allí. Entonces, bueno, eso es lo que quería plantear. Por un lado, esa dualidad del aparato de Secretaría General del Movimiento, del régimen, pero singularmente de Falange, y por otro lado, esa dificultad, ¿no? De establecer, porque también hay fases, hay momentos en donde, bueno, pues las cosas se ponen más oscuras, ¿no? Más siniestras de lo que ya lo eran, ¿no? Con ese tipo de gente. Totalmente de acuerdo. Respecto al primer punto, no tengo mucho que añadir. Es que es así. Son muchas veces estos personajes están navegando contradicciones constantemente y tienen una posición con respecto al Congo y con respecto a Argelia, pero luego van dando vueltas en función de cómo sopla el aire. También tienen un montón de contradicciones con el tema del anticomunismo, porque en teoría son antiamericanos, anticapitalistas, antibloque occidental, digamos, pero algunos de ellos se dejan ver en según y qué movimientos anticomunistas también muy vinculados a Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso lo has apuntado absolutamente fenomenal y creo que efectivamente hay que estudiar más y hay que tratar de hacer un esfuerzo mejor y muchas veces salir de esta imagen que tenemos de gente ultra sofisticada que simplemente lo que hacía era jugar a dos bandas, sino que simplemente hay algunos que son incapaces de resolver sus propias contradicciones y ya está. Y es que también eso lo vemos en la vida política a día de hoy. Me parece más interesante, pues, creo que puedo decir alguna cosa más sobre el segundo comentario, tampoco me extenderé mucho, pero sí que es muy interesante. Esto es una cosa que Dani, Carlos y yo hemos visto en el tema de las distintas generaciones, en el tema generacional, que ahora hemos hecho un special issue para la revista Patterns of Prejudice, y ahí yo creo que se ven también las contradicciones, pero esas continuidades y algunas discontinuidades, ¿no? con respecto a las generaciones. Degrelle es, por ejemplo, para las generaciones jóvenes, o para las generaciones intermedias de aquellos nacidos en los años 20-30, es un personaje importante y le fascina precisamente su carácter violento. Le fascina el que haya estado tan cerca de la guerra, el que haya estado tan cerca del frente, el que haya estado tan cerca de los centros de poder. Eso es una cosa que les fascina y entonces muchos de ellos se acercan a León Degrelle precisamente por eso, por esa faceta oscura. Luego
¿qué pasa con una generación un poco más joven, que es la de Ernesto Milá? Ernesto Milá, cuando uno lee sus memorias, él es muy crítico con Degrelle. Y de hecho, porque él está más desvinculado a lo que Degrelle hace durante la guerra, y él ha crecido mucho más con el Degrelle del postureo, que es el de la, digamos, el de la imagen pública que tiene dentro del régimen de Franco, donde él está en su villa y recibe a personas que están interesadas en oírle contar batallitas, donde da algunos discursos para Cedade y tal y no sé qué, pero que no se moja. Y de hecho, Milá es muy, muy crítico en sus memorias para con León Degrelle. Y de hecho lo compara con Junio Valerio Borghese. Dice, este es la antítesis de Junio Valerio Borghese. Junio Valerio Borghese tuvo básicamente es más joven Junio Valerio Borghese que León Degrelle, pero él tiene también acción durante la Segunda Guerra Mundial. Es un tipo que ha visto de todo, sobre todo a partir del año 1943, porque le encargan la décima más, pero luego no es alguien que se construya un personaje y que sea todo apariencias. Es más, es un personaje que está dispuesto a seguir actuando. Y entonces esa cosa que retoman el tema de Boliano, de solo la acción une, hay que ir más allá de las palabras, Degrelle va dando discursitos por aquí y por allá y sale con su uniforme y se hace fotitos, pero aquí lo que cuenta es el que se mancha las manos. Y Junio Valerio Borghese se sigue manchando las manos. Y por eso, para gente como Stefano Delle Chiaie, pero también para Ernesto Milá, el referente no es Degrelle. El referente es Junio Valerio Borghese. Y ahí vuelve el tema de la violencia. Y ahí es donde, y no es baladí que precisamente esa generación del 68 sea la que retome la vía violenta para la extrema derecha. Muchas gracias, Pablo. Tenemos peticiones de preguntas de Miguel Alonso y de Ana Catarina. Voy a dar la palabra ahora a Miguel Alonso, pero es que no me resisto ahora que has comentado esto perdonadme, pero de Degrelle, que cuando las veces que estuve hablando con Conway, precisamente con la entrevista que publicó Historia del Presente, me contaba que cuando él viene a España y consigue entrevistar a Degrelle y va mal a Benalmádena a entrevistar a Degrelle, se llevó una decepción terrible. Porque él había leído, yo creo que es el primero que lee toda la documentación jurídica que tú comentabas de Bélgica, de hecho construí la tesis con eso, y entonces me dice, claro, yo iba allí a hablar, a ver si conseguía que me hablara de toda esa movida que yo había visto en sus expedientes, y lo que me encuentro es a un tío que me recibe en un ático con vistas al Mediterráneo, vestido con el uniforme y con la bandera detrás, pero luego me empieza a contar una historia completamente edulcorada y fantasiosa que no cuadraba con lo que yo había leído. Dice, entonces, en realidad la entrevista no sirvió de nada porque él se había creído su rollo completamente y me decía eso, que la entrevista en realidad no sirvió de nada y que solo cobró interés cuando empezó a hablarle de otros, de compañeros suyos. Y entonces, hablando de otros compañeros suyos, empezaron a salir algunas cosas del pasado. Entonces, cuadra perfectamente esto que estabas diciendo. Disculpad, Miguel, es tu turno y luego Ana Catarina. Bueno, nada, muchas gracias también por, como decía antes Carlos, ¿no? Por el diálogo que ha sido fantástico y también porque yo que me he leído el libro con muchísimo interés. Es verdad que salen cosas, ¿no? Salen ideas nuevas y salen líneas de reflexión nuevas. Yo quería plantear dos cosas muy rápidas, pero bueno, así un poco generales que en algún momento han ido surgiendo, pero que me parecen interesantes, ¿no? De cuestiones que se pueden explorar a partir de lo que tú trabajas, ¿no? Una primera reflexión es un poco, no me lo tomes a mal, lo voy a decir en términos así un poco violentos, pero sería una cuestión de, pero bueno, ¿esta gente qué? Es decir, porque esta gente al final son unos tíos que tienen una importancia muy limitada, es decir, su número es limitado, sus espacios de circulación y su alcance son muy limitados. Y entonces yo creo que cabe la pregunta de decir, pero bueno, esta gente al final de cuentas, ¿cuál es su relevancia, cuál es su significación histórica? Que yo creo que tienen mucha, evidentemente, ¿no? Pero que me interesa una reflexión un poco más amplia en ese sentido, quizás desde la perspectiva de qué aporta el fascismo que es derrotado en la Segunda Guerra Mundial, que luego se reintegra, ¿no? En todos estos círculos, y qué aporta el neofascismo que viene posteriormente a la construcción no solo del orden europeo de posguerra, que quizás sería lo más inmediato,
sino también un poco a las décadas posteriores e incluso también conectando con lo que comentaba Cira antes, con el mundo actual, aunque eso quizás es entrar otra vez en lo mismo que ya se ha comentado, ¿no? Porque es verdad que Europa se reconstruye en la Europa occidental, que es un poco el escenario que trabajas en el libro, ¿no? La Europa occidental se construye a partir, entre otras cosas, de ese consenso antifascista, ¿no? De la derrota del fascismo, pero a fin de cuentas estos tipos están un poco otra vez en meollos que tienen que ver con la Francia en la época de la descolonización, que tienen que ver también con toda la influencia que tiene Estados Unidos en el anticomunismo global, que en el caso de España, bueno, es más claro, ¿no? Porque la identidad del régimen español, pues ahí está, pero bueno, en el caso de Bélgica también aparecen muchos de estos también por la cuestión anticolonial, o sea, por la cuestión de la descolonización, mejor dicho. Y aquí también tiene que ver con una cuestión que hablábamos el otro día con Carlos en Teruel, que creo que estáis explorando y que por eso también me parece interesante, las relaciones que tiene todo esto con el mundo del conservadurismo, decía él, ¿no? Yo tampoco estoy tan metido en estas cuestiones, pero bueno, es decir, que esta gente al final gravita, a pesar de que per se puedan ser grupos pequeños, gravita en torno a cuestiones mucho más amplias y identidades políticas mucho más amplias, que yo creo que es lo que le dan significación quizás a esta gente, quizá incluso ellos utilizados como instrumento y algunos utilizando sus propias herramientas y sus propias trayectorias y sus propias experiencias y sus propios conocimientos para ponerse al servicio de cosas más amplias. Ya es de por sí bastante amplia esta cuestión, pero bueno, una segunda más rápida que a mí me interesa particularmente porque son cosas en las que yo también le doy bastantes vueltas y que también se lo planteé a Nico Sesma cuando presentó el libro hace un par de días en Teruel, era un poco la cuestión de las trayectorias desde la perspectiva de qué aporte tiene todo lo que es lo colonial en la forja de estas identidades y en la forja de estos espacios, ¿no? Porque es verdad que se han hecho algunos trabajos, ¿no? Que ahondan un poco en la cuestión de cómo la identidad de personajes que provienen del mundo del colonialismo en las primeras décadas del siglo XX luego acaba convergiendo en los procesos de violencia de masas de los años 20, sobre todo 30 y 40, Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Europa, pero luego toda esta gente vuelve a los espacios un poco coloniales, neocoloniales en este sentido, ¿no? Y aquí el papel, o sea, un poco sería una idea de intentar reflexionar sobre el papel de lo colonial como forjador de identidades radicales, no solo de violencia, no solo tiene que ver con cuestiones de violencia, sino identidades radicales vinculadas a las identidades políticas. Y aquí tiene mucho que ver con una cuestión que has comentado y que estoy plenamente de acuerdo y que son un poco algunas líneas de trabajo que estoy intentando explorar yo ahora de forma muy incipiente, que tiene que ver también con las familias, con las sagas familiares, con las redes de sociabilidad, con los círculos un poco en los que se mueve toda esta gente, que son, por ejemplo, son medianamente explorables, mejor dicho, por ejemplo, a partir de las páginas de sociedad de periódicos como la ABC, ¿no? Que a veces buscas un nombre y aparecen ahí, no sé, el bautizo de la señorita, no sé qué tal, y aparece de repente un nombre relacionado con 3 o 4 nombres que dices, mira, pues esta gente se juntaba. Bueno, es un poco esas dos ideas que a mí me interesan un poco para ver cuál es la relevancia que tiene esta gente dentro de dinámicas mucho más amplias, y luego la cuestión de las transferencias del mundo colonial al europeo y de vuelta a lo colonial, que yo creo que es una cuestión fundamental y que en el caso español, por ejemplo, tendría un amplio desarrollo investigador. Y nada, eso, gracias. Muchas gracias, Miguel. Las preguntas, yo creo que eso tendríamos que quedar un día a comer en Madrid. Y porque da para muchísimo. Voy a tratar de contestar las dos, voy a intentar de también ser rápido, quizá más rápido con la segunda, totalmente de acuerdo, ya lo hemos discutido a veces. Yo creo que estas redes transnacionales de extrema derecha en los años 60 no se pueden entender sin el impacto del proceso de descolonización. Y por tanto, de hecho, es que es el gran catalizador de los dos grandes proyectos de paneuropeísmo de extrema derecha en los años 60, que son la OAS y Jeune Europe. Jeune Europe es una clara reacción a la política belga en el Congo, es decir, estamos renunciando a algo que debería ser nuestro.
y la OAS es por el tema de Argelia. Y todo eso está, claro, está vinculado al paneuropeísmo que viene de los años 50, que es del movimiento social europeo. Y que son los primeros que empiezan a poner negro sobre blanco la idea de Euráfrica y la idea de... además es una idea interesante porque lo que hacen es plantear una idea de descolonización parcial de los imperios, de los grandes imperios europeos. Esa idea de que se puede renunciar a ciertos territorios, pero no a otros. Porque hay otros que son ya parte integral de lo que es Europa y sin los cuales Europa además no podría ser esa tercera potencia. Y ahí entronca muy bien con todo el tema de la tercera posición de Juan Domingo Perón, que tiene mucha influencia en estos grupos, entre otras cosas porque muchos han pasado por Buenos Aires y entre otras cosas porque muchos han recibido dinero de Perón. Y entonces y eso venía con tienes que integrar parte de los grandes presupuestos ideológicos del peronismo en tu manera de entender tu nuevo proyecto político. Entonces esa idea de tiene que haber una tercera posición representada por una serie de países, Europa está, esa idea de Europa, Euráfrica más una Argentina europizada podrían ser los grandes representantes de esa tercera posición. Pero para ser relevantes se tiene que mantener ciertos territorios dentro de África. Y ahí hay una discusión sobre qué territorios mantener y qué territorios no mantener. De esos lodos luego van a venir proyectos como Juego en Europa y la OAS. La relevancia de esta gente. Mira, me voy a referir a una cosa que ha comentado antes Cira y que me parece muy relevante, que es el tema de las plataformas culturales. Ya solamente mirando el tema de las plataformas culturales, creo que ya podemos entender al menos una parte muy relevante de estas redes de extrema derecha. Lo primero que hacen muchas de estas personas, muchos de estos fascistas que viven en Argentina, es montar editoriales. Es montar editoriales y montar revistas. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos son conscientes de que tienen muy poco margen de maniobra y que en el mundo cultural es uno de los escasos mundos en los que todavía pueden ejercer algo de influencia. Entonces se dedican, por ejemplo, a escribir en Der Weg, el sendero, o escriben en Nación Europa, digamos que hacen editoriales para publicar sus biografías o sus memorias. Hay una parte que es para justificarse a sí mismo, ¿vale? Para justificar sus decisiones durante la Segunda Guerra Mundial, pero hay otra parte que es muy importante, que es para mantener su ideario vivo, para mantener algunos principios. Nos hemos equivocado en algunas cosas, pero sobre esto no nos equivocamos. Y es más, la realidad nos está dando la razón. Y ahí me refiero también a un trabajo muy interesante, por ejemplo, que hace Nigel Copsey. Y Nigel Copsey analiza, por ejemplo, en todas estas revistas cómo se plantea la idea del racismo y cómo en un determinado momento se hace el giro copernicano y donde esta gente dice, no, es que lo habéis entendido vosotros mal, es que nosotros de hecho somos antirracistas. Y entonces se construye lo que Nigel Copsey explica como ese antirracismo racista. Es decir, ellos dicen, si nosotros no nos gustan los racistas, nosotros no somos racistas, nosotros lo que queremos es que cada persona se quede en su país. Pero precisamente porque no somos racistas consideramos que... Y esto es una cosa, y entonces Nigel Copsey explica cómo esas ideas, por ejemplo, poco a poco van ganando terreno en el debate político. Poco a poco, precisamente también por una cosa que decías que es muy importante, van calando en esos sectores conservadores que gravitan alrededor de estos actores. Dicen, mira, pues este argumentario no está mal, lo podemos utilizar nosotros para justificar una política migratoria más restrictiva. Y Nigel Copsey explica muy bien cómo los conservadores, poco a poco en los años 70 y 80, van incorporando algunas de estas ideas que habían sido desarrolladas por gente cercana a Oswald Mosley y eventualmente a Enoch Powell en su propio ideario. Ese famoso discurso de Tears of Blood de Enoch Powell, ¿no? Entonces dice, ahí es donde esta gente tiene mucha importancia.
cómo van minando el debate en el plano cultural, cómo van imponiendo poco a poco sus ideas, cómo van extendiéndolas. Es fascinante cómo muchas de estas personas están obsesionadas con Gramsci, lo que quieren es conseguir hegemonía cultural, y esto sobre todo luego lo va a llevar a gala Alain de Benoist. Esto es solo un par de reflexiones por una cuestión muy, muy importante y que merecería mucho más tiempo, pero que veo que quedan 12 minutos y me ha dicho Carlos que aquí a las 7 se acaba sí o sí, o sea que tampoco quiero yo... Muchas gracias a los dos. Pablo, creo que tenías la mano levantada por ahí. Pablo, ¿me oyes? Ahora, no. Ahora, no te escuchamos, Pablo. ¿Ahora? Ahora sí. Vale, perdón. ¿Qué pensaba? Que tenía la mano levantada Ana Catarina antes que yo. Es Claro que... no se te escuchas a ti. No, habla tú. Es que Miguel me ha robado un poco la pregunta. Sigo pensando, habla tú primero y a ver si te la hago de Vale. otra manera. Vale, nada, pues muchas gracias. Bueno, a mí por los temas que estoy empezando a tratar, bueno, me interesa mucho todo, pues todo lo que escribes y lo que cuentas y que me parece muy interesante. Y que bueno, que, pues a decir verdad, te haría muchas preguntas y sobre todo cómo acabó postulándose Fuerza Nueva como referente más allá de Falange, pero ahora quería preguntarte sobre una figura que a mí me ha despertado, bueno, me despierta bastante interés, como es la de Sixto Enrique, que, bueno, como recibe apoyos de personajes como Del Equeae para un poco sustituir a Blas Piñar en ese liderazgo del neofascismo español. Y como a partir de Montejurra, pues bueno, pues pierde un poco sus oportunidades, pero eso sí, saber un poco más de él, profundizar o sus contactos o sus relaciones y sus capacidades, porque también no sé, tengo entendido de que bueno, de que tenía muchos vínculos y eso, y poco más, pero bueno, que te diría muchas, vaya. Eso. Pues muchísimas gracias. Apuntas dos temas muy interesantes, ya hablaremos, espero, más adelante cuando visites Madrid y vayas al archivo de Fuerza Nueva. La figura de Sisto Enrique, fascinante. Yo claro, el problema para estudiar esa figura es desde el punto de vista archivístico. Todas las informaciones que yo tengo de Sisto Enrique es de manera indirecta. Yo entrevisté en su momento para escribir el libro con Matteo Albanese al fotógrafo de Montejurra, al que publicó aquellas famosas fotos y que estaba allí. Y él me contaba la visión del carlismo tradicional. Luego fue muy interesante la entrevista que tuve con Ernesto Milá y cómo él transmitía una imagen diametralmente opuesta de este personaje. Para Ernesto Milá, Sisto Enrique, sobre todo a principios de los años 70, es como una especie de mesías. Y me parece muy interesante que él, en la entrevista, Milá hace una comparación, dice que es el Junior Valerio Borghese español. Porque dice que además Junior Valerio Borghese, que era príncipe y tal, tenía, se supone que orígenes aristocráticos, que Sisto era lo mismo. No tenía esa experiencia de guerra que tenía Giulio Valerio Borghese, pero decía Ernesto Milá que tenía esa predisposición y que tenía esa, digamos, esa actitud de querer mancharse las manos y que por eso va a Montejurra. Lo que pasa es que, bueno, ahí ya las interpretaciones varían totalmente. Entonces dice que en realidad Ernesto Milá dice que lo de Montejurra fue una cosa que salió mal y que digamos, cae presa de su propia ambición. Y en cambio, para el periodista, es que ahora ya no, Josep Carles Clemente, creo que se llamaba el periodista, Josep Carles Clemente, el que cubrió, decía que no, que esto que era todo, fíjate, Josep Carles Clemente decía que era todo una estrategia de Fraga. Una cosa para acabar con el carlismo y porque era el carlismo en esa época tenía
tenía posibilidades de tener un impacto dentro del mundo de la derecha y que, digamos, que promueve la extrema derecha a Sisto Enrique para precisamente acabar con las posibilidades de ese carlismo más democrático. Y que efectivamente él decía, Josep Carles claramente decía, y les sale bien la operación y todo ese tipo de cosas, y al final se cargan a los dos. Pero mira, más allá de eso, yo debo decir que el nombre de Sisto Enrique aparece en las memorias de Dellechiaie, aparece en las memorias de Ernesto Milá, se menciona mucho, pero yo en los papeles no he visto nada. Pero entre otras cosas porque es que es muy difícil investigar a un personaje de esas características. Muy bien, tenemos tiempo para una cuestión más. Sí. Pregunta. Avanti. Ahora sí, que voy a preguntar. Muchísimas gracias, Pablo, por tu charla, y también a Cira, un placer conocerte, y ha sido muy interesante la conversación. Yo quería preguntar también, como Miguel, de cómo valorarías los efectos concretos de la labor política, sobre todo de estos grupos, y como ya lo ha preguntado Miguel, he decidido cambiar un poco de pregunta, porque mencionaste, y a mí me pareció muy interesante, el libro de Michael Goebbels, ¿no? sobre París como metrópolis anticolonial, como una especie de modelo metodológico. Y lo interesante de este libro de Goebbels es que él dice que en el París de entreguerras se forman estos círculos y redes anticoloniales y que se politizan por sus experiencias cotidianas, ¿no? Que tienen allí en el París de entreguerras de discriminación, y que así se explica no solo la solidaridad entre estos grupos anticoloniales, sino también que ellos empiezan a forjar un nuevo lenguaje, ¿no? Anticolonialista, que según Goebbels es indispensable para la descolonización tras la Segunda Guerra Mundial. Y yo ahora te preguntaría por ese nivel de análisis de las experiencias. ¿Cómo valorarías esas experiencias cotidianas de esta gente en el Madrid tras la Segunda Guerra Mundial, que también es una experiencia de exilio, ¿no? Para mucha de esta gente? ¿Y cómo relacionarías estas experiencias con sus intentos de renovar el fascismo o incluso forjar un nuevo lenguaje fascista? Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por las dos preguntas, Ana Catarina. Efectos concretos de la labor política de estos grupos. No es fácil, pero a ver, por ejemplo, el paneuropeísmo de la extrema derecha es un tema muy concreto. Es decir, esa, digamos, facilidad. Por ejemplo, un proyecto como la Euroderecha, con Blas Piñar y con Giorgio Almirante, no se puede entender si no has entendido previamente toda la labor que hace gente como Perendal, como Massi, de transmitir la idea de que la extrema derecha es, de hecho, más europeísta que las élites de Bruselas. Y de hecho, una de los grandes motos de gente como Oswald Mosley o de Jean Thiriart y tal, es sí a Europa, pero no a esta Europa. Yo creo que eso es uno de los elementos más concretos, ¿no? De la colaboración transnacional para crear una Europa fuerte, distinta a la Europa de la CECA, distinta a la Europa de los tratados de Roma, que es la Europa plutocrática. De hecho, ellos quieren acabar con ella. Y eso tiene unos efectos concretos porque luego va a facilitar que ciertos elementos dentro de la extrema derecha ganen relevancia, sobre todo a medida que se normalizan las elecciones al Parlamento Europeo y que se considera que la política europea es una parte importante. El libro de Goebbels, que a mí me parece un libro increíble, increíble, y de lo mejor que yo he leído en mi vida como historiador. Entonces, yo llegar a ese nivel de análisis al que llega él, no. Pero sí que yo creo que el libro contiene algunas reflexiones interesantes. Cuando hablo de la red que establece Oswald Mosley en Madrid, en los años, a finales de los años 40,
Mosley es muy interesante. El primer viaje que hace, una vez recupera el pasaporte al final de la Segunda Guerra Mundial, es a Madrid. Entonces los servicios secretos tratan de seguir su actividad y reconstruyen la red. Y entonces una de las personas que él tiene a sueldo en Madrid es un tipo que se llama Sidney Proud, que tiene una agencia de viajes y organiza viajes para, digamos, seguidores de Mosley para poder venir a Madrid. ¿Por qué quieren venir a Madrid? ¿Por qué quieren venir a España? Porque España les recuerda que la Segunda Guerra Mundial en realidad es una batalla que han perdido, pero que la lucha sigue. Y entonces yo creo que esta es una cosa interesante. Una de los motivos por los que viajan a Madrid, por los que se establecen en Madrid, es porque Madrid es un constante recordatorio de que hubo un tiempo en el que ganaron. Que luego han tenido muchas derrotas, que han sido dolorosas, que han tenido que ir muchos al exilio, pero recuerdan que se ganó en un determinado momento. Y que si se ganó en un determinado momento, se puede volver a ganar. Yo creo que esto es muy importante. No es coincidencia que todas las personas que viajan a Madrid o a España, invitadas por Falange o invitadas por miembros de la red, hagan siempre el mismo tour. Que es que le llegan por determinados sitios, que es lo que se llama, cuando van a Madrid van a ver la Odisea de Madrid, entonces se les lleva a Ciudad Universitaria y se les enseña el frente y se les enseña cómo pasaron en aquel momento y se les enseña todos los edificios que se hayan construido, el Arco del Triunfo, se les enseña las nuevas facultades, ese tipo de cosas. Yo creo que no llega al nivel de sofisticación del análisis de Goebbels, pero sí que nos apunta a cómo la experiencia de paso por Madrid les cambia de alguna manera, o al menos les da un horizonte de esperanza que va más allá de me estoy escondiendo aquí, me estoy escondiendo en un sitio que además me da vigor para reemprender mi actividad política. Muchísimas gracias. Yo creo que es el momento de poner punto y final a este seminario y a esta edición del seminario. Muchísimas gracias a todos por haber estado, a Pablo por las fantásticas intervenciones, a Cira por los grandes comentarios que ha hecho sobre el libro y a todos los que habéis asistido. Subiremos, esperemos, todos estos seminarios al canal de YouTube el mes que viene, una vez que nos quedemos un poco más liberados de tareas académicas. Y nada, muchísimas gracias a todos. Esperemos vernos el curso que viene con una nueva edición. Y nada, que paséis un buen verano a los que no nos vayamos a ver. Así que lo dejamos aquí, si os parece. Muy bien. Muchísimas pues gracias. gracias. Un abrazo a todos. Chao. Adiós.